Hay un dicho popular que hoy día está siendo puesto en tela de juicio debido a la creciente influencia que el humanismo está teniendo en la sociedad, en la educación. Bueno, hace mucho tiempo el humanismo ha venido permeando lo que es la educación y sobre todo a nivel intelectual, pero yo no me refiero a esta parte, sino que estoy tratando de que nos enfoquemos en una perspectiva aquí, es en la formación del carácter. El dicho que hoy se pone en tela de juicio es: la letra con sangre entra. Claro, ese dicho suena aterrador, ese dicho parecen ser las palabras de un tirano, de un asesino, de una persona malvada, pero hay una verdad que encierra este dicho, y es que el dolor enseña algunas cosas. Yo quiero que usted en este punto se pregunte algo importante, y es: ¿cuántas cosas he aprendido a través del dolor? Mis papás me cuentan una historia. Yo no tengo memoria de eso, pero no recuerdo nada, pero estoy seguro que sí lo aprendí muy bien. Y entonces la historia que ellos cuentan es que en algún momento, no sé, mi mamá en la casa como que no había luz o estaba una vela prendida, y Miguel Ángel, yo quería coger la llama, y pues era cogerla y mi mami que no la coja, a cogerla y mi mami que no la coja, y a cogerla y que no la coja. En un momento dado, pues, mi papá dijo: déjelo coger ya que está de terco ahí, que insiste, y usted sabe ya lo que va a pasar, ¿no? Intenté coger la llama, no se puede coger, pero sí se coge algo, un quemón de esos tremendos, y aprendí esa vez para toda la vida que el fuego que una vela quema, el dolor enseña algunas cosas. Ciertamente nosotros no quisiéramos y no anhelaríamos tener que aprender bajo esta circunstancia o tener que aprender con el dolor, pero está comprobado que como es el ser humano, como somos nosotros, como somos las personas, necesitamos algún momento ser tocados, ser tratados fuertemente para poder aprender algo. Pero ¿qué ha sucedido en estos momentos? ¿Qué ha sucedido en esta época? Que las personas ponen en tela de juicio que la letra con sangre entra, y entonces se castiga, se condena a los padres que infligen a sus hijos un castigo físico. Usted sabe, las leyes ya protegen y prohíben que se castigue a los hijos de esa manera, a tal punto que si un padre lo hace, corre el riesgo de que lo demanden, y si lo sigue haciendo, que le quiten los hijos hasta ir a la cárcel. Por eso, ¿se imagina usted la situación a la que hemos llegado? A nivel intelectual, el humanismo ha permeado esto, y hace más de 2, 3 siglos ya las cosas se miden es por lo que es el hombre, la razón. Bajo ninguna circunstancia se miran otras cosas. Ahorita es el método científico y la razón humana la que se ha convertido el estandarte y el esquema o el criterio para definir una verdad. Pero a nivel de conducta esto no había sucedido, pero ahora nos encontramos en una situación así. El título de nuestra enseñanza esta noche es un título que quizás trae a usted y le trae cierta, ¿qué cosa? La bendición del dolor. Y usted ve ahí en la pantalla la bendición del dolor, y como puede haber una bendición en algo doloroso, yo quiero que esta noche yo quiero que usted sea bendecido y que usted vea cómo el dolor se convierte en una bendición para nosotros. Ya está claro, usted ya debe tener claro que en este mundo hay mal, que el mal no es una responsabilidad de Dios, que el dolor y el sufrimiento no son causados por Dios, ni Él es el responsable, son nuestra absoluta responsabilidad. Pero Dios, y eso lo vimos claramente el domingo en la reunión pasada, Dios utiliza el dolor, Dios utiliza los sufrimientos y el mal para cumplir sus propósitos. Ahora yo quiero profundizar en esto y quiero decirle que hay una bendición en el dolor. Y yo quiero que vayamos a Hebreos capítulo 12, vamos a estar estudiando este pasaje. Hebreos capítulo 12, vamos a ver 3 cosas esta noche, así que presten mucha atención. Si alguien, y esto quiero decirlo claramente, en este momento está atravesando por una circunstancia o situación difícil, sea por la pandemia, sea porque, no sé, le dio COVID, o la crisis económica que se está generando, entonces está trayendo angustia, sufrimiento, hambre,
o no necesariamente esto. Quizás usted dice el COVID no es nada, eso no tiene nada de nada. ¿Por qué? A mí me diagnosticaron un cáncer y estoy haciendo quimioterapias hace tanto tiempo. No sé cuál sea su situación, pero quiero decirle, hay una bendición en el dolor. Ahora, esto, y quiero empezar diciendo esto claramente, hay una bendición en el dolor para los que están en Cristo, porque hay gente que no está en Cristo, que está sufriendo, y ese sufrimiento se vuelve una cosa que no los va a llevar a ningún lugar, a menos que decidan reconocer a Cristo como su Señor y Salvador. Y ahí sí, todos los dolores, sufrimientos, padecimientos, tribulaciones, todas esas situaciones se convertirán, y esto es algo que usted debe comprender, en una bendición. Así que quiero que entremos en materia esta noche, y quiero que en primer lugar usted se fije en algo. Lo primero que quiero que usted aprenda es que el sufrimiento es el camino a la gloria. La gloria es la meta que nosotros como creyentes tenemos, es estar en un momento allá con Dios, glorificados, exaltándole, alabándole a Él por siempre. No me imagino cómo será eso de maravilloso, pero esa es nuestra meta, esa es la esperanza. Si alguien que hoy nos está escuchando no tiene esa esperanza, déjeme decirle que está viviendo para cosas temporales, para cosas pasajeras, y su vida cuando cumpla 60, 70, 80, 90 años, no sé cuánto va a vivir, hasta ahí llegará. Pero resulta que ese no es el final de todas las cosas. Y si usted hoy no decide enfocarse en la eternidad, no decide enfocarse en las cosas que lo van a llevar a estar con Dios en la gloria, su vida va a ser perdida. Pero el creyente entonces tiene una meta, un camino, y ese camino a la gloria, escuche, está enmarcado, lleno de sufrimientos, lleno de padecimientos. Bien lo decía el apóstol Pablo cuando ya estaba predicando a las iglesias. Decía ahí el libro de Hechos que él les enseñaba a las iglesias que por muchos padecimientos y dolores era necesario que esas iglesias pasaran para llegar a donde, al cielo. No quisiéramos experimentar estas cosas, pero el camino a la gloria está lleno de sufrimientos, de padecimientos. Hay cosas que vamos a tener que pasar, y yo quiero que mire usted ahí en Hebreos capítulo 12, el versículo 2. Vamos a leer esto y vamos a prestar atención y a señalar algunas cosas importantes. Dice así la escritura: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Fíjese lo que acabamos de leer en ese versículo 2. Hay un ejemplo en Cristo. Nosotros quisiéramos que el camino a la gloria, el camino al cielo, no tuviera sufrimientos, pero alguien, nuestro Señor Jesús, el Hijo de Dios, tuvo que pasar por sufrimiento, tuvo que pasar por padecimiento, tuvo que soportar el oprobio para poder glorificarse, para poder estar sentado a la diestra de Dios Padre. Ahora, de aquí ya hay una pequeña conclusión. Si Él tuvo que hacerlo, no vaya a pensar usted que es más especial o que es más importante. Si el Hijo de Dios tuvo que hacer ese camino, ¿cuánto más usted y yo? Filipenses capítulo 2 habla precisamente de esto, y en donde el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia: haya en ustedes el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó esto como cosa a qué aferrarse, sino que se despojó. Y sigue diciendo el texto, eso es del versículo 5 al 11, se despojó, se humilló, se hizo obediente, se hizo esclavo, se hizo siervo, y fue hasta donde, hasta la cruz. Y después de eso, ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. El ejemplo de nuestro Señor Jesús es precisamente ese que a veces no quisiéramos pasar, el camino del sufrimiento. ¿Quiere usted llegar al cielo? Debe saber que el sufrimiento es el camino. Entonces los dolores que hoy estás pasando, los sufrimientos que hoy estás atravesando, esas tribulaciones, esas angustias, son una bendición. ¿Por qué? Porque te están llevando ¿a dónde? Al cielo. ¿Comprendes esto tan maravilloso que estoy señalando esta noche y que aparece aquí en las Escrituras? Las cosas que hoy están atacando, lastimando, afligiendo tu corazón, tu mente, tu cuerpo físico, una enfermedad, son cosas que Dios ha permitido
para llevarte a su reino, para llevarte a su gloria, para bendecirte. No es chévere, obvio que no, a ver, pero es el camino. Cristo, nuestro Señor mismo tuvo que padecerlo, nuestro Señor mismo vivió y ejemplificó eso en su vida. Podemos entonces decir aquí que la glorificación de nuestro Señor Jesús indudablemente implicaba sufrimiento. Y hay algo importante que yo quiero que usted se fije en el versículo 2, dice menospreciando el oprobio. Usted lo puede ver ahí en la pantalla, menospreciando el oprobio. ¿Sabe? Jesús, nuestro Señor, de una manera no valoró, no fijó su atención en el sufrimiento, en el dolor como algo importante. En realidad eso era lo menos trascendental o lo menos fundamental. Lo menospreció, no le dio tanta valor, tanta trascendencia. ¿Sabe qué hacemos nosotros? Que cuando hay un dolor o hay una tragedia, eso se convierte en lo único que ahora pensamos. Eso se convierte en la única petición que ahora tenemos para Dios. El dolor, la enfermedad, la tragedia. Por favor, Señor, ten misericordia. Y no estoy diciendo que no debas orar porque Dios tenga misericordia y sane tu cuerpo o haga un milagro. No estoy diciendo eso. Pero si lo volvemos lo más importante y lo fundamental de nuestra vida, ahora nuestras prioridades entonces girarán en torno a un dolor, girarán en torno a un sufrimiento, cuando eso no es lo más importante. Para nuestro Señor Jesús, lo fundamental era la meta que tenía por delante. Por eso usted ve ahí que sigue el versículo, está diciendo el cual por el gozo puesto delante de él. ¿Qué estaba viendo nuestro Señor Jesús? La meta, el final. Él no estaba viendo el sufrimiento que tenía que pasar, él estaba viendo que al final de todas las cosas muchos podrían ser salvos, que su muerte en la cruz del Calvario iba a redundar en la salvación de muchos. ¿Que iba a sufrir? Sí. ¿Lo indecible? Sí. Pero ¿qué le llevó a él a valorar o a menospreciar, mejor, a menospreciar el sufrimiento como algo no tan importante? La meta. ¿Cuál es la meta que tienes en tu vida? ¿Cuál es la meta que hay en tu mente? ¿Cuál es la meta que hay en tu corazón? Si la meta que hay en tu mente, si la meta que hay en tu corazón es en esta vida, claro, entiendo por qué entonces sufres por una enfermedad. Entiendo por qué le das tanta trascendencia a un dolor. Pues claro, no es que esta vida es lo único. Pero si tu meta está en la eternidad, en la gloria con Dios Padre, entenderás, no es bueno esto que estoy pasando, pero no es lo más importante. Señor, ten misericordia, pero sé que al final un día estaré contigo y todo dolor desaparecerá y todo llanto se acabará. ¿Por qué? Porque hay una meta adelante. Ese es el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Ahora, yo quiero que leamos el versículo 3 y el versículo 4 ahí de Hebreos. Capítulo 12 dice así: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Bueno, entonces tenemos un ejemplo en Cristo que Él tuvo una meta. Esa meta le hizo menospreciar el dolor, el sufrimiento, que fue grande, que fue inmenso, sí, pero Él lo tuvo en poco porque había una meta adelante. Ahora tú y yo entonces debemos considerar lo que Él hizo y no desanimarnos. No debes desanimarte porque alguien sufrió más que tú. No debes desanimarte porque ese dolor y ese sufrimiento es pasajero. No debes dejar que eso embargue y llene tu vida, porque al final de todas las cosas estaremos con Dios. No debes desanimarte porque el camino a la glorificación es por medio del sufrimiento. Así que hay una esperanza. No sé cuántos de ustedes hacen ejercicio, no sé cuántos de ustedes practican algún deporte, pero se dan cuenta, deben darse cuenta y deben saber que cuando se practica un deporte hay dolor. Entonces, si usted quiere llegar a unas metas superiores, usted tiene que pasar por dolor y no es agradable, no es lo más chévere. ¿No? ¿Quién quiere desgastarse y tener que, para correr eso tengo que esforzarme y hacer tantas sentadillas o hacer tantas? No, usted no quiere, pero si quiere avanzar, si su meta es ser un mejor corredor, un mejor atleta, va a doler.
Muchos que empiezan a estudiar un instrumento como por ejemplo la guitarra suena muy bonito, pero la guitarra también duele porque toca generar aquí una callosidad esto se llama el pulpejo, en la yema de los dedos. Usted tiene que generar una callosidad y generar esa callosidad va a doler. Si usted quiere aprender a tocar la guitarra, le va a doler, aunque usted sepa, en algún momento va a doler. No se desanime. Quizás me está escuchando alguna persona, quizás todos de alguna u otra manera estamos sufriendo, pasando por tribulación, por angustia. Esta situación que estamos atravesando a nivel mundial, bueno, ya se está restableciendo, pero esto va a traer unas consecuencias y va a traer una serie de daño colateral que en el mundo, en nuestra economía, en nuestras finanzas, y eso es una aflicción. No te desanimes. El ejemplo que tenemos es Cristo. No te desanimes, vamos adelante. Nosotros no podemos prestar mayor atención a lo que está pasando. No, hay que ver la meta. Tú debes mirar a Cristo para poder soportar el sufrimiento. Míralo a Él. Míralo a Él, Él sufrió lo indecible. Tú debes comprender que la glorificación, tú debes comprender que la bendición necesariamente implica sufrimiento. ¿Quieres ser bendecido? Bueno, prepárate, porque eso implica un dolor, eso implica un sufrimiento. Tú necesitas entender que no has llegado todavía al límite del sufrimiento. Dice ahí el versículo 4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre. Hermano, aunque tú creas que estás al límite, aunque tú creas que estás al punto de explotar, es que no puedo, es que no, tranquilo. No has llegado al límite, no has llegado todavía a dar tu sangre por combatir contra el pecado. No has llegado a ese límite. No has llegado a ese límite. Pero en segundo lugar, yo quiero que tú te fijes que el sufrimiento es una muestra de amor. El dolor es una bendición. Primero porque a través del dolor llegamos a la glorificación, a estar con Dios. Pero ahora el sufrimiento es una muestra de amor, y quiero que miremos ahí el versículo 5 y el versículo 6 de Hebreos capítulo 12 y presten mucha atención. Dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Esos versículos probablemente usted quisiera borrarlos de la Biblia, porque si usted quiere ser conocido como hijo de Dios, debe entender que un papá disciplina a su hijo. Yo comencé esta noche hablando de un dicho que hoy día es puesto en tela de juicio: la letra con sangre entra. Y es increíble, pero hoy hay un movimiento, ya sabe usted, humanista, que está diciéndole a los adolescentes, a los muchachos, a los jóvenes, que si su papá los castiga, que si su papá les da juguete. Claro, no, ahora hay un límite para esto. No puede ser un papá que intente matar a su hijo a los golpes y intente decir: como soy su papá es que lo trato así. No, eso tampoco, eso es una exageración. Pero entonces hay una corriente que, viendo estos abusos, ahora se fue al otro extremo, y es decir: no se debe castigar a los hijos, se debe hablar con ellos, no se debe reprender a los muchachos, no. Pero aquí en estos versículos que acabamos de leer estamos entendiendo algunas cosas importantes, y el escritor de la carta a los Hebreos está usando unos pasajes, unos versículos del Antiguo Testamento, en donde se habla de un padre en su relación con su hijo, de la responsabilidad que tiene un padre con ese hijo. Y quiero que miremos un poco en detalle esto. Fíjese ahí, dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor. Y entonces esto es muy importante. Recuerda, el Señor Jesús menospreció el sufrimiento. Ahora, nosotros no debemos menospreciar la disciplina. Si algo tiene usted que menospreciar, es el dolor, el sufrimiento,
la prueba, eso sí menosprécielo, pero la disciplina no la menosprecie. Alguien, y es que cuando nosotros éramos hijos, alguien pensaba, todos yo creo que hemos pensado en algún momento, y mi papá me pega, ay, ¿por qué es tan malo? Es que es malo, malo, malo. ¿Por qué? Porque cuando estamos en medio de esa circunstancia, lo que menos queremos es atravesar por la disciplina. Y cuando leemos estos versículos, alguien puede pensar, esto es una cosa que no es buena. Dios no me ama. No, al contrario, una muestra del amor de Dios es la disciplina. Y quiero señalar algunas cosas acá. Primero, usted es reconocido como hijo de Dios cuando usted es disciplinado por Dios. Fíjese lo que dice el versículo 6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Increíble. ¿Tú quieres ser hijo de Dios? Amén, todos queremos ser hijos de Dios porque pensamos en las bendiciones y nos acordamos de los versículos ahí, esos Efesios, en donde nosotros estamos sentados a la diestra de Dios Padre con Cristo, somos coherederos juntamente con Él, y esa parte de las bendiciones sí que nos agrada, pero ser hijo también implica recibir la disciplina del Padre. Todos los hijos que están en casa en este momento y escuchando ahí con sus papás en la familia deben saber que una de las responsabilidades que tienen los padres es disciplinarnos, y uno de los privilegios que tenemos nosotros los hijos, dirán los muchachos, pastor, usted está loco, es recibir la disciplina de nuestros padres, porque es amor el que nos están dando. El amor de Dios entonces como Padre se refleja en la disciplina que Él tiene a nosotros, que Él tiene hacia nosotros. Ahora, otra cosa que quiero afirmar aquí: menospreciar la disciplina de Dios es menospreciar la paternidad de Dios. El que quiere ser hijo de Dios, el que quiere la paternidad de Dios sobre él, debe aceptar la disciplina de Dios, debe aceptar los azotes de Dios. Qué bueno que diga ahí azotes, porque hoy día se entiende disciplina como un diálogo. No, dialoga con Él. Estos días por ahí alguien enviaba algo y entonces ponte a la misma altura de Él para que Él te entienda, que te mire a los ojos, háblale. Bueno, aquí está diciendo el padre al hijo que ama lo disciplina, y Dios a aquel que recibe por hijo, ¿qué hace? Lo azota. ¿No es chévere? No, no es chévere, pero eso hace parte de la responsabilidad de un padre. Claro que Dios nos habla, y nos habla mirándonos a los ojos. Claro que Dios nos habla a nosotros comprendiendo lo que somos, entendiendo nuestra debilidad y nuestra fragilidad, pero bajo ninguna circunstancia Él, por amor a nosotros, va a retener su mano del castigo. No lo va a hacer. Todo hijo, escuche esto, que no acepta el castigo de su padre, está rechazando la paternidad de éste. La falta de disciplina es falta de una paternidad responsable. Mire por favor ahí el versículo 7. Dice: si soportáis la disciplina, si usted soporta la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, y mire lo que dice aquí: porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Sigamos el versículo 8. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Esa palabra bastardos es una palabra dura, es una palabra fuerte. En un lenguaje como el español, esa palabra bastardo es fuerte. Bastardo es uno que no tiene papá. Y sabe, todos sabemos que tenemos papá. Sí, nadie nace ahí desde las piedras. No, todos tienen papá y mamá. Pero en realidad lo que se está reforzando y enfatizando en este versículo es que la relación y la paternidad de un hombre se hace evidente en su disciplina, en su aplicación de la disciplina hacia el hijo. Si él ama a ese hijo, lo va a disciplinar. Si no lo ama, no lo disciplina, y como resultado tendrá a un hijo bastardo, un hijo sin disciplina. Dios es el Padre por excelencia, y Él no va a dejar de disciplinarte. Es una muestra de su amor. Hagamos unas pequeñas reflexiones en este punto porque son importantes hacerlas acá. Nosotros estamos diciendo que el dolor es una bendición. Nadie quiere el sufrimiento, no, nadie quiere el mal, pero el dolor es una bendición. Cada vez, papá, que usted está castigando a su hijo justamente y que lo está haciendo de la manera correcta, porque papás, no puede haber salvajismo en nosotros. No puede haber
un maltrato, no, eso no puede existir, una cosa salvaje, no. Pero la disciplina es necesario aplicarla porque esa es una evidencia de amor hacia ese hijo. Cuando no se aplica disciplina, se están levantando hijos desordenados, hijos irresponsables, hijos que no comprenden cómo son las cosas. ¿Sabe? En este momento pienso en algo importante y es: cada vez que un papá y una mamá ejercen su rol como padres en todo el sentido de la palabra, como proveedores, como protectores, como esos que dan amor incondicional, pero también la otra cara de la moneda, que disciplinan y que en algún momento castigan, están dando un reflejo de lo que hace Dios con nosotros. Así que y papás escuchen esto, cuando tú levantas a tu hijo bajo criterios de amor, bajo criterios de cuidado, bajo criterios de afecto entrañable, de un amor incondicional, pero también de disciplina, tú le estás enseñando a ese hijo cómo es Dios, y él, cuando crezca y sea tratado por Dios de esa manera, que tenga que pasar por algunas disciplinas, por algunos sufrimientos, no va a tener ningún choque contra Dios, porque va a decir: así es que es, esto es amor. Pero ¿sabe? Cuando los papás retienen el castigo a sus hijos, ellos están de una u otra manera levantando en el corazón de esos niños una barrera para entender cómo Dios actúa. Porque Dios, ya lo quedó claro y ya lo dijimos aquí, Dios disciplina. Y cuando esos muchachos, esos niños crecen 15, 18, 20 años y tienen que pasar por un momento de prueba difícil, y ellos no han sido enseñados en la disciplina, se van a levantar en contra de Dios. Se van a levantar en contra de Dios y no van a comprender y van a decir: Dios es injusto. ¿Por qué me castiga Dios? Dios es malo. Y no van a entender que el dolor es una bendición, que la disciplina de un padre a su hijo en realidad es una muestra de amor. No lo van a comprender. Papá, hay una gran responsabilidad ahí. Pero también, si en tu corazón en algún momento hay una barrera y tú estás pasando por un dolor y las primeras palabras o cosas que se vienen a tu mente es: Dios es injusto, Dios es malo, Dios no me ama, Dios no cuida de mí, Dios es malo, etcétera, 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 es porque no has entendido que la disciplina, que el dolor es una muestra de amor. La tendencia moderna de no disciplinar a los hijos en realidad genera una cantidad de personas irresponsables, malos ciudadanos por un lado, pero personas que están predispuestas a no reconocer a Dios, a no aceptar que Dios puede hacer las cosas. En algunos momentos traer dolor para enseñarnos cosas. Hay algo más que quiero que miremos ahí, eso ya es en otro versículo de la Biblia, en otro capítulo, Oseas, capítulo 2, versículo 13 al 15, nos habla de una relación de Dios con su pueblo, con Israel. Y en el libro de Oseas, la relación que Dios tiene, o cómo se revela la relación ahí, es la relación entre un esposo y una esposa. Un hombre, Dios se casó con su esposa Israel, y de repente Israel, la esposa, salió infiel. ¿Y cómo fue Israel infiel contra Dios? Adorando a otros dioses, a Baal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el capítulo 2, el título de ese capítulo es el amor de Dios hacia su esposa infiel. Y mira el versículo 13 lo que dice. Dios hablándole a su esposa dice: y la castigaré por los días en que incensaba, en que batía incienso a los Baales y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Todo esto es idolatría. Pero mira el versículo 14: pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. El versículo 13 comienza: y la castigaré. El versículo 14 dice: la atraeré y la llevaré al desierto. Versículo 15: y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y mira el resultado: y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Fíjese entonces lo que está diciendo aquí Oseas, lo que Dios está diciendo por medio del profeta Oseas. Mi esposa ha sido infiel,
la voy a castigar porque me fue infiel con todo ese poco de dioses. Y la voy a llevar al desierto y allá le hablaré al corazón. Usted no quiere ir al desierto, usted no quiere pasar por castigo, pero cuando está en el desierto, cuando está en el castigo, su corazón se abre de una manera sorprendente a Dios. Dios va a hablar directamente a tu corazón. Sus palabras, su voz llegarán directamente, su mensaje se hará ahora claro para ti. Y entonces el resultado es la restauración. Y dice ahí el versículo 15: y cantará como cuando subía de Egipto a Israel. Canciones de fiesta, de alegría, de liberación. Hay un momento en que tú y yo necesitaremos pasar por el desierto, por el castigo, para poder ser restaurados. Hace mucho tiempo recuerdo que con mis compañeros de colegio nosotros hacíamos, pues bueno, cosas malitas. Y entonces entre las cosas malitas que hacíamos era irnos a jugar billar. Y entonces, oiga, yo siempre fui malo para jugar billar, no aprendí a jugar billar, pero yo me iba con los tales amigos a acompañarlos y a verlos jugar billar, imagínense. Y pues entonces yo me iba ahí con ellos y a verlos jugar billar y a ver cómo hacían la carambola o cómo hacían lo demás, etcétera, etcétera, etcétera. Y decía mentiras. Yo salía del colegio y tenía que llegar a mi casa a una hora, pero yo me inventaba trabajos, me inventaba cosas. Es que me tocó quedarme en el colegio, es que me tocó. Esos son cuentos que, hombre, papás, pilas con esas cosas. Entonces yo inventaba eso. Recuerdo que un día no llegué, yo sabía que tenía que llegar 2 días, tenía posibilidad de llegar tarde, y era el día martes o el día jueves. El día martes había una reunión de oración y el día jueves había un servicio. Entonces yo sabía, mi papá y mi mamá están ocupados en la iglesia, así que yo puedo llegar a las 7:30, 7:40 y no hay problema. Yo estudiaba en la jornada de la tarde. Entonces un día de esos, no sé si fue un martes o un jueves, pero fue uno de los 2 días, mis amigos, vamos a jugar billar. Pues camine, yo los acompaño y los miro porque yo no sabía jugar. Entonces me fui con ellos, etcétera, etcétera. Algo pasó ahí, el amor de Dios movió a mi papá a preocuparse por ¿dónde está Miguel? ¿Por qué Miguel no ha llegado? Y empezó a mirar la hora. Miguel Ángel, ¿dónde está Miguel Ángel? Hermano, y para mi papá fue una revelación de Dios, para Dios era una muestra de amor, pero para mí era la tragedia, porque mi papá me fue a buscar. Gracias a Dios no me encontró en el billar. Yo no me imagino qué hubiera pasado en eso. Yo creo que yo salí del billar y mi papá entró. Aleluya que no me encontró ahí. Llegué a la casa, mi papá también llegó. Y entonces mi papá, muy astuto: y mi hijo, ¿cómo está? ¿Y por qué llegó tarde? Y la mentira: no, es que me tocó quedarme haciendo un trabajo en el colegio, y tú sabes, uno que quiere responder y etcétera. Mi papá me dijo: ¿el trabajo dónde quedaba? ¿Ya en la mesa de billar o qué? Cuando me dijo eso yo dije: uy, me pillaron. Pues usted sabe, pao, ¿no? Me dieron juguete y toda la cosa. Pero sabe, hermano, esos son regaños de Dios. Regaños de Dios. Yo dejé de acompañar a mis amigos. Bueno, y les sigo contando la historia más adelante. Por allá otra vez, camina a jugar billar. Bueno, vamos. Ya saben, yo no jugaba, ya sabía yo, pero entonces yo dije: hoy es más fácil porque no es por la noche, sino es que salimos temprano del colegio y mi papá no se va a dar cuenta porque eran como las 3 de la tarde. Entonces fuimos al billar y póngale cuidado lo que pasó. Es Dios, es Dios. Íbamos para el billar, ya estábamos a punto, yo no sé, como a 10 metros de entrar al billar, cuando de repente se nos apareció un ladrón, hermano, pero con una cara, de esas caras de, ¿cómo le digo yo? Esas caras que lo asustan a usted, que no necesitan sacar la navaja para robarlo, es así. Y entonces yo estaba ahí con mis amigos y empezó que saque, que me entreguen, y yo era temblando y no sé qué. Y yo, ¿sabe qué pensaba yo? ¿Por qué me vine a este billar? Sí, yo, ¿qué hago aquí metido? ¿Por qué estoy acá? Y ese señor, no, que a robarnos, hermano. Nos tuvo ahí como 5 minutos y mis amigos me decían: váyase, que no, hermano. Yo estaba asustado, creo que la cara que yo tenía en ese momento era la peor, así que el ladrón se enfocó en el más gallina. Yo, imagínense, era horrible cuando de repente por allá pasó un camión, entretuvo al ladrón, hermano, y corrí lo que nunca he corrido en mi vida, y nunca más a un billar, nunca más. ¿Por qué? Castigos de Dios. Ese día creo que el peor susto que he tenido en mi vida con un ladrón fue ese día, y no se me olvida. Y cada vez que paso por ese mismo lado, a veces le cuento a mi esposa: ahí era donde me iba a meter, no sé qué. Pero hermano, Dios te castiga y es muestra de su amor.
A veces has estado pensando en hacer algo malo y de repente llegó y te encontraron, te pillaron en la cosa que estabas haciendo mal y todo se volvió una cosa horrible. Pero sabes, eso te evitó hacer algo peor. Es el amor de Dios. Porque si haces algo peor, Dios va a tener que castigarte, Dios va a tener que juzgar las cosas. Pero Él está diciendo, no lo voy a dejar meterse allá. El amor de Dios, el amor de Dios. Bueno, hermano, ya que le conté mis pecadillos por ahí, sigamos adelante. Ahí para que no se queden ahí hablando. Bueno, número 3. Quiero que aprenda otra cosa aquí importante. Número 3. El sufrimiento es una bendición porque nos ayuda a crecer. El dolor es una bendición porque nos ayuda a crecer. Y devolvámonos a Hebreos capítulo 2 y vamos a leer el versículo 9. Dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. Sí, todos hemos tenido padres que nos disciplinaban y los venerábamos, es decir, los amamos. Al final el dolor, el sufrimiento y los juguetazos, cuando usted los mira en retrospectiva, usted sabe, mi papá me amaba. Cuando usted estaba ahí, pues no le parecía tan chévere, pero bueno. Sigue diciendo el versículo, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y la pregunta aquí es muy clara. Si nosotros obedecimos a los padres terrenales, ¿por qué no vamos a obedecer al Padre de todas las cosas para vivir? Porque lo que Dios hace es para nuestro beneficio. Sigamos adelante. Aquellos, nuestros padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban, y eso es importante, como a ellos les parecía. Pero este no es Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Y aquí hay algunas cosas importantes que reflexionar. El castigo permitido por Dios es para nuestro provecho. El sufrimiento que Dios permite que atravesemos es para nuestra bendición. ¿Para qué? Como dice ahí el versículo 10, participemos de su santidad. La disciplina de los padres, de nuestros padres terrenales acá, está basada en su criterio, por lo tanto puede fallar. No sé si a usted le pasó alguna vez que su papá por allá llegó con la chiripiorca bravo y es que le voy a pegar, y le pegó y era injusto y se equivocó. Y después, ay, mi hijo, perdóneme. Y usted, sí, mi papá me pegó. Eso le pasa a los papás, porque ellos son seres humanos y se pueden equivocar. Dios no es así. Todo lo que hace Dios está bajo su sabiduría, bajo su soberanía, y siempre va a redundar en nuestra bendición. Eso es muy importante, en nuestro beneficio. Otra cosa importante que hay que aprender aquí es que la disciplina de Dios es perfecta, puesto que conduce a un resultado importante que es nuestra santificación. Todo creyente necesita ser santificado. Usted necesita cada día ser mejor, y la forma en que eso sucede, la forma en que eso pasa, ay hermano, es a través del dolor. Nosotros creemos que las solas palabritas, que el solo discurso nos entra y nos funciona, pero mire, un pequeño ejemplo nomás para entenderlo. Todos nosotros sabemos que hay que orar. Todos nosotros sabemos que hay que buscar y todos los días levantarnos a interceder, a buscar a Dios. Todos nosotros lo sabemos, pero aunque lo sabemos, muchos fracasan en su vida de oración. Prefieren, como el día de hoy estaba, por ejemplo, tan lluvioso, a las 5:30 estaba lloviendo, se levantan, Señor, te voy a buscar, pero escuchan esa lluvia. No, Señor, te alabo y me quedo entre las cobijas. Y usted sabe que esa oración profunda e intensa no sale de debajo de las cobijas, ahí queda usted tendido. Y aunque usted sabe que tiene que hacerlo porque lo lee en la escritura, esas son las palabras que Dios nos da, usted no lo hace. Pero qué diferencia, y ya lo he dicho varias veces aquí en este púlpito, y se lo he dicho varias veces a usted, qué diferencia es cuando un médico te dice te quedan 6 meses de vida porque tienes un cáncer. Ahora sí usted se va a levantar a orar. Ahora sí usted va a pasar la noche en vela orando y va a decir, en la iglesia tenemos que orar más, tenemos que buscar más tiempos de intercesión. Pastor, por favor, oremos. ¿Cuándo hacemos una velada? ¿Por qué? Pero a ver, antes de que le dijeran eso, ¿por qué no lo aprendió? Muy bien, porque necesitamos pasar por un momento de dolor para aprender algunas cosas. Y puede que ese cáncer finalmente no redunde en algo de muerte, pero usted sí ha aprendido algo. Toca buscar a Dios. No es que toca interceder, claro. ¿Sabe? La comodidad mata. Cuando las cosas están bien, cuando todo funciona bien, ¿cómo nos relajamos? ¿Cómo nos ponemos tan tranquilos? ¿Cómo se nos olvida lo que toca hacer?
Usted sabe que hay que orar, ¿cierto? No se busque lo que no se le ha perdido, hermano. Pilas por ahí. Otra cosa que quiero que usted aprenda acerca del que el dolor nos ayuda a crecer. Mire el versículo 11. Dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y esto es importante. Cuando estamos atravesando por la disciplina o por el dolor, o cuando usted está atravesando por las quimioterapias, o cuando el hijo, yo como le digo, ese día mi papá me dio juguete, cuando usted apenas le están ardiendo las piernas de esos correazos, usted no está diciendo: ay, tan chévere, qué bendición. No, pero cuando usted mira en retrospectiva, cuando han pasado los años y usted mira atrás, usted se da cuenta: fue una bendición. Gracias a Dios por lo que pasó. Por lo tanto, ningún castigo hoy es bueno, pero cuando usted lo mira hacia atrás va a decir: qué bendición, Dios me enseñó a través de esto. El resultado del sufrimiento entonces es un fruto de justicia, fruto que Dios está buscando en nosotros. Esta palabra que dice ahí en el versículo, ser ejercitados, implica, mi querido hermano, que usted va a tener que pasar no por uno. Hay unos que dicen: Señor, que será solo uno. No, va a tener que pasar por varios sufrimientos en su vida. Ellos van a ir cambiando de intensidad o de forma, de modo, pero vas a tener que pasar por sufrimientos. Vas a tener que pasarlos. Y una cosa más quiero señalar, y es que la tribulación es el crisol, a ver, ¿cómo lo podríamos decir de otra manera? Bueno, es el lugar en donde se prueba quién es quién. ¿Sabe? Cuando hay prueba y cuando hay tribulación es que se sabe quién es el verdadero cristiano. Usted conoce la parábola del sembrador y hay 4 clases de personas que escuchan la palabra. Y hay una de ellas que cuando pasa por la tribulación y cuando pasa por la prueba decide apartarse. Muy bien, la prueba, la dificultad, el sufrimiento demuestra lo que tú crees, demuestra qué es lo que tú dices que eres. Así que tendremos que pasar por pruebas, hermano. Vamos a pasar por pruebas. Vamos a pasar por circunstancias difíciles. Yo quiero concluir diciendo lo siguiente, y es que el sufrimiento, aunque doloroso, aunque indeseado, es usado por Dios, no es causado por Él. Él no es el responsable, no, eso ya lo establecimos. Somos nosotros los que nos causamos esas circunstancias, pero Dios las usa para sus propósitos. Y así es como descubrimos que hay una bendición en el dolor. Si tú estás atravesando por una prueba de enfermedad en este tiempo, estás siendo ejercitado en la paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba produce una esperanza, y la esperanza no avergüenza. Eso dice Romanos capítulo 5. Si estás pasando por dificultad, tú estás siendo probado, tu fe está siendo probada, y cuando pase esta circunstancia se obtendrá el resultado y la meta, que es la salvación de tu alma. Primera de Pedro capítulo 1. Si estás sufriendo, necesitas aprender algunas cosas. Quizás, hermano, has escuchado muchas enseñanzas y muchas predicaciones y todavía no aplicas una cantidad de cosas que has escuchado. Bueno, entonces Dios te va a dar un ánimo, un golpe en la espalda para decir: tranquilo, mijo, yo te voy a ayudar, tranquilo, espérate y verás. Y te vas a dar cuenta que la letra con sangre entra, porque el dolor enseña cosas. No te pongas, no fijes tu mente solamente en el dolor. No se enfoque usted allá en el sufrimiento. Eso no se le puede convertir en lo más importante. No, es la meta que está allá. Y es que un día seremos igual a nuestro Señor Jesús. Un día estaremos hechos conforme a su imagen y semejanza. Un día estaremos en su presencia adorándole y exaltándole. Pero Él no va a recibir allá niños malcriados. Él no va a recibir allá hijos caprichosos. No, Él va a recibir hijos a su imagen y semejanza. Así que vas a tener que pasar por algunas circunstancias. Vas a tener que pasarlas. Yo quiero que cierres allá tus ojos en casa y oremos. Oremos, porque sé que muchos han tropezado, han tenido un declive en su vida espiritual. ¿Por qué? Porque no han entendido el sufrimiento.
Porque es fácil ver en la escritura y hablar teóricamente, pero cuando nos toca y cuando estamos pasando por esa circunstancia, ya no es tan fácil levantarse a adorar a Dios cuando estoy pasando por una quimioterapia. Ya no es tan fácil levantar mis manos cuando se ha muerto un ser querido. Ya no es tan fácil decir Señor te alabo cuando el estómago está vacío y no hay trabajo. No es tan fácil. Pero es que Dios te está guiando y quiere hacer algo maravilloso de ti. Ten en mente siempre la meta final, lo que está adelante. Y es que un día serás a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Y no habrá más dolor, no habrá más llanto, no habrá más aflicción. No lo habrá. Pero ahora vamos a pasar por algunas cosas, porque tenemos que aprender, porque todavía en algunas cosas somos necios, somos tercos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque entendemos que el dolor, que la prueba, que la tribulación, que estas cosas se convierten para nosotros, los que te amamos, los que somos tus hijos, en una bendición. Porque en el castigo vemos tu amor reflejado para nosotros, ese amor paternal, ese amor de un padre que sabe que toca castigar a su hijo para llevarlo a lo que debe ser. Gracias, Señor, porque en medio de las cosas tú nos estás llevando a crecer, a participar de tu santidad, a ser semejantes a ti. Gracias. Aún así te suplico, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia y ayúdanos, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor de los cielos. Ayúdanos, Señor Jesús. Amén, amén, amén.